Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo ya no nos pertenece. Una relación que se rompió, un trabajo que ya no nos inspira, un lugar donde ya no encajamos o simplemente algo que ya no funciona. Pero aunque lo sabemos, aunque lo sentimos, no damos el paso. ¿Por qué? Acompáñanos en este capítulo de Qué Buena Pregunta. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué Buena Pregunta! Hey, bienvenidos a un capítulo más de Qué Buena Pregunta. Hoy, como pueden escuchar en mi voz, hoy no traigo la misma típica frase de estamos muy contentos y felices, porque no es del todo así. De hecho, andamos en una época, digamos, un poquito de retos, por no decir que no andamos del todo conformes con la situación. Nos está lloviendo sobre el mojado. Pero bueno, para iniciar, nos presentamos todos, chicos. A mi derecha, Su amigo Alan, @chavimón en redes sociales, tu amigo Nacho. a mi izquierda, pues acá enfrentando las pérdidas de buenos amigos que teníamos, pero acá está el buen Meni. Y a mí me encuentran en todos como Meni05J, Manuel García y la red de negocio Flying Freedom. y pues aquí su servidor, el buen Paz, David Paz en todas las redes sociales, Paz de CP, así me encuentran. Baterista en Carga Positiva, vayan a escuchar nuestra música. Y las redes sociales del negocio pazcompany.com. Pero bueno, lo importante del día de hoy es la pregunta, chicos, que es ¿cómo empezar de nuevo cuando da miedo soltar? Fíjate que, ya pasando a temas podcasteros, es gracioso porque el episodio perdido, el episodio número 1 de Qué Buena Pregunta, se titulaba ¿Cómo empezar un proyecto nuevo? O algo así. Lo hicimos después como en el episodio 100 y no sé qué. Ahí se los dejamos. Si es que no se me olvida, se me va a olvidar, de seguro. No se los voy a poner, así que lo van a tener que buscar. Y de todas maneras ya no lo podemos encontrar así tan fácil, pero bueno. Es interesante cómo empezar algo nuevo, tratando de enfrentar la pérdida, sobre todo. Tratando de enfrentar la realidad. La realidad de las cosas, sobre todo de que hay momentos en los que te deben de ayudar, no te ayudan. Cuando llegas y simple y sencillamente ya no está lo que esperabas encontrar, ya no existe, no hay más. Bueno, les ponemos el contexto a todos los que nos miran. Como pueden ver, andamos de camisa negra, andamos de luto. El contexto, la situación de ahora, no sé ¿a quién le gustaría platicarlo? ¿A quién le gustaría platicar la historia del miércoles de la semana pasada? Yo creo que Meni es el que lo tiene más fresco, fue el que le tocó más directamente. Los pongo en contexto rápidamente para que no se la tengan que comer sin pretexto. El miércoles pasado terminamos las grabaciones normales que hacemos, ¿no? Terminamos de grabar todo y luego nos fuimos a hacer trabajo de postproducción y de repente, mientras estábamos cada uno haciendo diferentes cosas, o creo que fue antes de grabar, no recuerdo si fue antes o después, fue antes, ¿verdad? Fue antes de grabar, entonces pues estábamos en proceso ahí creativo y todo ese show. Y de repente, pues yo estaba trabajando con la herramienta con la que siempre trabajo más, ChatGPT. Y de repente me dice, tienes que iniciar sesión de nuevo. Y yo, caray, qué loco, ¿no? Entonces, intento iniciar sesión de nuevo y me dice, no se puede. Y en ese mismo momento, Paz estaba trabajando con los shorts. Y con nuestra distribuidora a todas las redes sociales. Y, Meni, necesito que me vuelvas a dar acceso al canal de YouTube para distribuirlo. Y luego Meni, no puedo. Pues, ¿qué estás jugando, Meni? Estás en la compu, estás al lado mío, ¿por qué no lo haces? Y luego ya sigue platicando, Meni, ¿qué pasa? Sí, fue así como que no puedo. Y luego entro a mi... pues porque para esto el canal original estaba ligado a mi correo personal, ¿no? Entonces, de repente intento loguearme de nuevo y me dice, tu cuenta fue suspendida por una violación a las políticas de Google. Y tienes una oportunidad de apelar a como que qué pedo, ¿no? Pues qué hice a la... Sí, o sea, me quedé así como que pues qué hice a la... Pues qué dije. ¿Qué dijimos o qué? Entonces, bueno, nos daba 2 oportunidades de apelación. Pero el contexto de esto es que Google te da una apelación en la que solo puedes poner a lo mucho 120 letras. O sea, letras, no palabras. Volviendo a nuestras
nuestras pubertades, ¿no? Donde los SMS solo te permitían tantos caracteres. Entonces, pues mando la primera apelación, como a las 3, nos vamos a grabar y todo, ¿no? Como a las 3 horas resulta que me rechazan la apelación. O sea, terminamos las grabaciones, Ni la han bajamos. de haber y leído, todo. hijo. Ni siquiera parece que nadie los leyó ni nada. Entonces, mando una segunda apelación, pero no te dejaba poner evidencia, no te Sí, dejaba no poner puedes nada. adjuntar ningún archivo de nada. Y mando la segunda apelación y a los 3 minutos nos responden, ¿sabes qué? Tu cuenta fue suspendida y no nos interesa nada. Ya no puedes apelar. Ya no puedes apelar. Total que hemos estado una semana aproximadamente tratando de recuperar mínimo el canal. O sea, la cuenta me vale. Ya la cuenta la dejé morir. Dije, me vale ese correo, me hago otro y se acabó, ¿no? Pero hemos estado tratando de recuperar por todos los medios posibles y contactar con Google por todos los medios posibles, con YouTube y demás. Y básicamente los que nos contestaron, porque Google no nos contestó. Los que nos contestaron fue YouTube. Y la respuesta fue la siguiente. Fue la de... No, pues te recomiendo que hagas un canal nuevo porque Google es el único que puede hacer eso, pero por tu situación no lo vas a recuperar. Sí. Es lo único que te puedo recomendar. Lamentamos que nuestra respuesta no sea la que quisieras escuchar. Y ya, a mí por mi parte, que también mandé mensajes y demás, a mí me dijeron, híjole, pues es que eso lo tiene que hacer Google directamente. Nosotros aquí desde YouTube, pues lamentamos mucho, ¿verdad? Hubiera sido diferente si hubieras estado monetizando el canal, si hubieras estado en el programa De socios. De socios. Y ahí sí, tal vez podríamos haber hecho algo, pero como no estás en el programa de socios, porque te faltaban como 100 horas, ¿no? Sí, o sea, nos faltaban algunas horas, pues no podemos hacer nada. Tal vez podrías llegar a recuperarlo si fueras de la zona europea, porque ahí sí nos obligan a hacerles caso. Pero como no eres de la zona europea ni eras socio, pues no podemos hacer nada. Lo sentimos, es un nuevo canal, y ya. O cámbiate de éxito. continente. Y luego fue como que les dije, bueno, ¿pueden borrar el anterior canal? No podemos, eso solamente lo puedes hacer tú si entras a tu canal. Y yo, gracias. Eso solo lo puede hacer Google, pero no quiere. Nada, que empieza a monetizar el canal solo, ¿no? Dúdalo. Dúdalo que Ya de estaba repente muy ya... cerca. Y en estas circunstancias yo nomás veía y pensaba, y valió verga, carnal. Así que bueno, en dado caso, si quieren pueden ir al anterior canal, suscribirse, hacer que lleguemos al 1,000,000 de suscriptores nomás para que nos manden la placa. Pues ya con eso ya pero sí, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada porque si monetizara el canal de todos modos, No nos va a... mandarían correo al correo que ya no se puede acceder. Entonces, bueno, ya tenemos un correo exclusivo para el podcast que no sé por qué en un momento no lo hice. Ah, pero faltó decir el detalle más importante. Bueno, eso va a salir en otro capítulo, pero ¿por qué no ganamos las apelaciones o por qué perdimos el canal? Fue porque, pues, hubo problemas de ciberseguridad. Sí, nos faltó eso. El contexto de esa parte fue que básicamente por ahí del 6 de junio, 5 o 6 de junio, me llega un correo, pero a mí, normalmente los correos que venían de Google, los correos que venían de redes sociales o los correos que venían como que de alguna spam o algo, me los iba dividiendo. Entonces me ponía mi ventana principal, donde eran los correos principales y a los que yo me había suscrito, la ventana de redes sociales, donde me llegaban notificaciones de Facebook y cualquier red, la ventana exclusiva para Google y otras aplicaciones, donde me llegaban las advertencias de ciberseguridad y demás, y una ventana exclusiva como para otras cosas. Pero esos nunca me salían en notificaciones, o sea, realmente nunca me salían en las notificaciones, nomás me llegaba el correo principal y acá podía tener 50, 100, 2000 correos y no me llegaba notificación de eso. Entonces ya cuando teníamos el canal bloqueado y todo, nos ponemos a ver, porque todavía tengo acceso en la aplicación de Gmail, en el celular. A los correos que guardados. Tengo acceso como a un mes de correos nada más. Nos ponemos a ver y me llega una advertencia el 5 de junio diciendo, ¿sabes qué? Alguien intentó ingresar a tu cuenta. No me dice de qué lado ni nada porque no puedo abrir el correo como tal. Pero me dice, alguien intentó acceder a tu cuenta, intentaron pues ingresar ilegalmente, toma medidas de seguridad. Al día siguiente tengo otro correo que me dice, alguien accedió a tu cuenta Alguien desde ya una está ubicación desconocida.
¿Eres tú? Si no eres tú, no hagas nada. Ajá. No soy yo, pero no lo vi. Total que lo vi un mes después casi, varias semanas después. Y justamente nos dimos cuenta que mi cuenta fue hackeada porque también en mi TikTok, me empezaron a publicar cosas que tenían mucha relación al motivo por el que nos cancelaron la cuenta. En mi cajón me empezaron a publicar cosas, pero ya cambié esas contraseñas y todo. Me sacaron lana de PayPal, que también PayPal ya respondió. Gracias, PayPal. Gracias, PayPal. Entonces, total que sí fui hackeado y muy probablemente hicieron mal uso de mi cuenta. Entonces, por eso la suspendieron después. Entonces, ahora que ya tenemos el contexto de lo que nos pasó, chicos, por eso la pregunta del día de hoy es: ¿cómo empezar de nuevo cuando da miedo soltar? Porque sinceramente nosotros estábamos con la esperanza, ¿no? De que no se va a poder recuperar el canal. Y las otras perspectivas que teníamos es, pues ni pedo, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos iniciar otra vez de cero el canal y todo. Pero una parte dentro de nosotros decía, no, debe haber otra manera. Debe pasar algo. Google se va a apiadar, YouTube se va a apiadar. Sí, nos pasó la negación. No queríamos soltar. El duelo. Nos pasó el duelo así bien gacho porque jueves, viernes, sábado, yo creo que todavía el domingo estábamos así como que sin ganas de hacer nada. Yo no fui jueves, viernes ni sábado al gimnasio. Literalmente me la pasé aquí en la casa y que no traía ánimos de nada. De hecho, no sé si les ha pasado a los que nos escuchan que cuando tienen un tipo de duelo que no parece tan fuerte, o sea, no es una pérdida de una persona, de una relación, es algo así laboral, un proyecto, algo en lo que estabas metido, así que no suena que es tan fuerte, pero hasta cierto punto te cansa, o sea, físicamente sientes así como, o sea, tu mente dice, no, todo está bien, lo puedo sacar adelante, lo puedo volver a hacer, pero tu cuerpo dice, ay, quédate en el sillón un rato más, ay, quédate en la cama, viendo hacia arriba. Fíjate, mi psicólogo en algún momento, cuando empezaba yo, sí me dijo así como de que cuando te pasa algo así por el estilo, que pierdes tu carro, tu trabajo o algo a lo que te dedicabas así, aunque sea algo material, pero que usabas muy continuamente, dice, sí es también un duelo de pérdida. Dice, ¿por qué? Porque a fin de cuentas es una cuestión de tu vida que va a dejar de estar ahí y para tu mente es difícil procesar que ya no ha existido. Entonces, sí es un trauma que te genera. Y ya viéndolo en perspectiva, pues realmente, o sea, si lo vemos de afuera, no es algo tan grave volver a empezar de cero. Digo, si ya lo habíamos hecho o si ya lo habías hecho en su momento, entonces, pues así está el rollo. Así que el primer punto del día de hoy... El primer punto. Sorry. Iba a copiar la pregunta. El primer punto es reconocer cuando ya terminaste un ciclo. Porque, pues sí, a nosotros nos pasó esto en el sentido del podcast, ¿no? No del podcast, del canal. El canal exclusivamente de YouTube. Pero, ¿cuántas veces no nos pasa que... Pues que ya vimos que no funcionó una relación, no funcionó un trabajo, no funcionó un negocio, no funcionó lo que ustedes quieran y batallamos para cerrar ese ciclo y decir, pues bueno, la mejor opción que queda es volver a empezar. Entonces, chicos, yo les preguntaría, ¿cómo saben cuando algo ya no tiene más que dar? Cuando Google ya no te responde. Fíjate que en experiencia de lo que nos pasó esta semana pasada con el podcast, fue entretenido porque yo ya llegué a ese punto. No me acuerdo qué día, ya fue como que andábamos como que en un nivel un poco bajo y fue como, pues fugar el rol, ¿no? Me dice el pase acá de que fugar el rol. Fuga. Cuando llego veo un short, Reel, ya no me acuerdo cómo se llaman los de Instagram. Un Reel. Que decía de que no, pues la persona tardó tantos años y la armó. Tú no te des por vencido. Y fue como lo que me levantó la pila, ¿no? Y ya dije, bueno, pues vamos a soltar. Esto ya no lo logramos, ya no vamos a poder revivirlo. Y bueno, vamos a soltar. Ahora, pasando a otros contextos. Cuando poder saber cuando ya tienes que soltar algo, yo creo que cuando ya te está doliendo de más, o sea, cuando ya no te está permitiendo avanzar, cuando ya no te está permitiendo ser tú, cuando
indirectamente o directamente te está afectando de una u otra manera, te está robando energía, te está robando tu tiempo, te está robando tu felicidad. Entonces es cuando debes de decir, ¿sabes qué? Pues esto ya lo voy a dejar aquí, o sea, esto ya no me está ayudando, ya no me está sirviendo, ya no me está como que haciendo feliz hasta cierto punto. Entonces, pues vamos a pasar a la siguiente etapa, vamos a empezar. Vamos a darle la vuelta a la situación. Y pongo un ejemplo y con eso cierro mi intervención. Sí. Termino mi turno. Y nos vemos en el estudio, Joaquín. Oye, nos vemos en el estudio, Joaquín. No, me pasó, por ejemplo, cuando trabajaba antes de dar clases, ¿no? Ya les he platicado en algún momento de mi vida, fue como, vamos a agarrar un trabajo temporal que se hizo un poco largo y fue trabajar en las pinturas. No era un mal lugar, el jefe que tenía, pues me cae muy bien, el compañero con el que trabajaba es uno de mis mejores amigos, pero detestaba ese lugar con todo mi corazón, o sea, detestaba el trabajo con todo mi corazón, y estaba pasando por una situación de mucho estrés, de mucha depresión y demás. Fue el punto más bajo de mi historia, ahorita les platico un paréntesis de eso. Y me di cuenta que ya era momento de soltar por eso, porque ya estaba en el punto más bajo de mi historia, en el punto más bajo de mi felicidad, en el punto en el que ya estaba a punto de rendirme. Y dije, no, pues no es por aquí. Y empecé a mandar un chingo de solicitudes por todos lados. Me ayudaron amigos a mandar solicitudes hasta que me hablaron del nuevo trabajo. Y ahí fue como mi felicidad y mi nueva etapa actual. Ahora, el paréntesis que iba a decir... Ahorita Alan me decía de que si pudieras viajar al pasado justo al momento en el que te quebraste, bueno, un momento antes de que te quebraras, ¿te pararías a ti mismo o cambiarías las cosas? Le dije, no, realmente no. O sea, dejaría que todo fluyera de nuevo, porque al menos el Manny actual siento que no sería el mismo sin haber pasado por ese dolor, por ese momento de tristeza, por ese momento de desesperación. El yo actual agradece mucho todos los momentos que estuvo en la peor oscuridad, porque esos fueron los que me forjaron, los que me hicieron el yo actual, que le ve el lado positivo mucho a las cosas que me pasan, incluso a esta situación. Entonces, sí, es que si siempre viviéramos en felicidad no sabríamos qué es la felicidad, o si nunca tuviéramos momentos tristes, pues tampoco no valoraríamos los otros momentos. Entonces, cada etapa, cada cosa que vivimos nos va forjando a ser quienes somos. Y bueno, ¿por qué tocamos este tipo de cosas? Si se fijan, nos da muchas veces un chingo de miedo iniciar algo, porque hay un miedo del trasfondo atrás. Por eso decimos esto, por eso estamos tocando el punto de cuándo ya es necesario cerrar el ciclo y todo ese tipo de cosas. Porque, no sé, una relación que ya no está funcionando, normalmente nos quedamos ahí más tiempo porque decimos, no, va a cambiar. Amiga, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a hacer que sea como debe ser, algo va a pasar, un milagro, no, me van a valorar mi trabajo aquí, el universo va a abrir, va a abrir las oportunidades, no sé, nos decimos muchas cosas, pero no damos el paso de hacer algo nuevo por ese miedo que tenemos de ay no, otra vez qué flojera volver a empezar, o qué doloroso, o algo desconocido, ¿sí? ¿Tú qué puedes decir de todo esto, Ler? Pues justamente, fíjate, aunado a todo lo que nos dijo Manny, que sí está súper completo, la verdad. Sí, de cuando te das cuenta que realmente algo no funciona, duele. O sea, y tienes que aceptar de que duele de diferentes maneras. Si es algo en lo que se puede tomar acción, pues si estás seguro de que diste ya todo lo mejor de ti y no cambia la situación, o es algo que pues, simple y sencillamente está fuera de tu control, no queda más que enfrentarlo y aceptar. Te digo, cuando una vez que encuentras la aceptación, es cuando puedes empezar a caminar hacia adelante. Y de la parte esta justamente que decimos de enfrentar lo nuevo, enfrentar todo esto desconocido en nuestras vidas, pues estamos yendo contra nuestra naturaleza, ¿no? Que nos busca siempre volver a lo más conocido, a la zona segura, como siempre hemos dicho. Te digo, y el empezar es salir de ahí. Entonces, tener que crecer de diferentes maneras, tener que empezar a construir las cosas
Sí nos cuesta mucho porque, como ya decías, es algo pesado, es algo que nos va a costar trabajo, es algo que nos puede costar energía, pero con la diferencia de que ya vienes con la experiencia. Entonces, con esta parte te da una emoción diferente. ¿Por qué? Porque sabes que a lo mejor todos aquellos errores que cometiste, ya sabes qué no debes de cometer o ya sabes cómo solucionarlo más rápido. Entonces te ayuda a que estés de un punto donde ya sabes hacia adelante. Te digo, ¿y qué parte es lo que podemos afianzar mucho ahí o lo que podemos trabajar mucho con nosotros? Es el hecho de tomar en cuenta de que todos los fallos que pasan o las situaciones que ocurrieron, pues simple y sencillamente no van a cambiar. Como ya decíamos, dentro de la misma aceptación, darnos cuenta que en el momento en el que pasan las cosas, se trabajó de la mejor manera que pudimos, con el conocimiento que teníamos, con el entendimiento que teníamos y hasta donde se llegó. Y hasta ahí fue. Y aceptar que si hoy viene algo diferente, no es aquel error, no es aquel fallo, sino que ya tienes un aprendizaje de aquello que te va a impulsar para ir a otro nivel. Y con lo que está diciendo me acuerdo que estuve escuchando un monólogo de Franco Escamilla y me dio mucha risa porque se llamaba el Ladies Man, que es el mujeriego. Y decía, no hombre, yo podría ser mujeriego porque yo sé todo lo que no funciona, yo ya hice todos los errores posibles que puede haber en esto, entonces pues ya sé qué no tengo que hacer. Y pues ahí te tiene risa y risa, pero pues sí es cierto, o sea, el miedo al cambio es muy natural en las personas, pero no es una condena. De hecho, el miedo no es una señal de que vamos por mal camino, sino es una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Entonces, esto es lo interesante, que muchas veces pues, nos da miedo, pero también el miedo es, tengo que hacer un extra, porque de aquí en adelante viene algo que es desconocido, pero al ser desconocido también hay otra oportunidad, hay algo que puede ser muy chido. Yo les preguntaría a Manny o Alan, no sé quién quiera responder a esto, pero ¿qué es lo que más los ha paralizado al momento de iniciar algo nuevo? El miedo al que dirán fue en una ocasión algo que a mí me paralizó mucho. Es que ¿qué van a decir? ¿Que ando haciendo esto? O que van a pensar que no la armé en tal cosa y aquí estoy otra vez desde el principio. Digo, el miedo al que dirán fue algo que me paralizó mucho en su momento. Entonces, ¿para qué estudiaste ingeniería? ¿No? Los papás no dicen ese tipo de cosas. Tengo un amigo, un saludo, a ver cuando vienes al podcast, Miguel, pero él es médico de carrera y es empresario de vocación, entonces mis respetos para Miguel, que una carrera esas de tantos años y de tanto esfuerzo, y al final dijo, esto no es para mí, y le está yendo bien chingón. Qué buena onda. Hijo, tú que eres ingeniero en materiales, consíguete todos los materiales por una peda. Materialízate una peda. Materialízate una peda. A mí, fíjate que el que eran... llegó a ser un motivo, pero yo creo que los más grandes así retos o cosas que me daban miedo era el no la voy a armar. O sea, sí, me voy a lanzar a este trabajo, pero no me siento capaz, no siento que la vaya a armar, siento que mis conocimientos son muy limitados, siento que lo que sé no va a jalar, siento que alguien va a ser mejor que yo en eso, ¿no? O no sé, como que ese miedo a no voy a dar el ancho, no la voy a armar, no voy a lograrlo, o no, simplemente no tengo las habilidades necesarias para hacerlo. Sí, pasa bien gacho. Y uno de los ejemplos más cotidianos que podemos ver en la vida es la gente que quiere emprender, pero la mayoría se queda en un empleo fijo por miedo a perder la estabilidad. Un empleo. Estoy en empleo. Sí, pues la mayoría tenemos ese sueño de ser emprendedores, empresarios, salir del trabajo normal que todos conocemos. La mayoría tenemos esas ganas de siempre he querido hacer este negocio, o siempre he querido hacer este sueño, siempre he querido hacer esto, pero no lo voy a hacer porque me da miedo perder mi estabilidad.
Incluso es hasta un consejo que dan los papás, ¿no? Lo pueden ver en las novelas de casi todos lados. Bueno, es que el otro estaba viendo mi madre esta de Betty la Fea, no sé cuál versión era. Una de esas. Una de esas versiones y era así como, mija, ¿cómo que vas a dejar tu trabajo? ¿Y ya tienes otro? No, me voy a ir de viaje. ¿Cómo que te vas a ir de viaje? Ya sé qué parte. Entonces es así como, pues sí, muchas veces le tenemos miedo a perder la estabilidad. Pero también del otro lado de la estabilidad viene el lado de la aventura y viene el lado del hambre. Y yo les aseguro que una persona con hambre puede hacer mucho más que una persona que está en su zona de confort. Bueno, depende. Depende del hambre que tenga la persona, ¿verdad? No, sí es neta. No, o sea, depende de la persona. Hay gente con hambre. pero sí, bueno, depende del hambre es muy también. comodina. Hay gente que tiene hambre nomás, pero tiene hambre para ir por sus estupefacientes. Ya tengo mis estupefacientes, ya aquí estoy chido. Le echo un chingo de ganas de... Como estos de motivación que salían antes, ¿no? Si el pinche cricoso que quién sabe qué salió y consiguió el dinero para... Pues ¿por qué tú no vas a...? Y luego, no, pues sí pudo, ¿verdad? Consiguió su objetivo. ¿Consiguió su objetivo? Es correcto. Comenzar no significa tener todo resuelto. Esto es algo que tenemos que tenerlo bien claro. Y es algo también por lo que nos asusta, de que, ay, pues otra vez los problemas, otra vez las situaciones que ya vivimos. Y la realidad es que no necesitas ver todo el camino para empezar. Solo necesitas dar el primer paso. Y si lo haces con intención, con eso se arma. De hecho, muchas veces creo que ese es el problema, que, no sé, la ansiedad viene de vivir en el futuro, de andar ahí, y si pasa esto, y si esto sale mal, y si quién sabe qué, y si después me vuelven a hackear, y si se vuelve a caer, y no sé, hasta en las relaciones de que, y si salgo con esta persona, pero resulta que me está engañando, o si resulta que no confío en ella, o si resulta que no tiene los mismos gustos que yo, y si resulta que es ñoño, o si resulta que es fresa, o si resulta que quién sabe qué, o si resulta que es gay de closet, o que es hetero de closet, y entonces ya te haces todo un chorro de ideas así de lo que podría ser a futuro, y realmente lo único que tenías que hacer es dar el primer paso. Ver así, ¿qué tengo que hacer hoy? Y ya, y mañana dices, ¿qué tengo que hacer hoy? Obviamente si haces tu planeación, pero no la vas a hacer para andarte torturando de ansiedad y todo este tipo de cosas. Fíjate que ya lo había dicho anteriormente en algún capítulo, ahí sí no les digo cuál porque no me acuerdo. Pero existía un juego que yo llegué a jugar cuando precisamente estaba pasando por depresión, ansiedad y ese tipo de cosas. Y era un juego de la ansiedad, de hecho creo que se llama Anxiety o algo así. Y básicamente es un personaje andrógino, o sea, no identifica si es hombre o mujer o qué onda, es un personaje X. Muy emo, y pues básicamente su amigo es un lobo que es ansiedad. Es la ansiedad, y básicamente a lo largo del jueguillo, que dura poquito, el lobo como que sale de la ansiedad y no, pero si haces esto y no sé qué, tú tienes que ir tomando las decisiones. Y al final te puede llevar a un final medio de what the fuck, o te puede llevar a un final más o menos bueno. Depende mucho de eso, pero cuando ya lo ves desde ya pasé por esa situación, no sé, si parece eso, o sea, si parece como que estás peleando contra ti mismo, si parece como que estás peleando todo por ir pensando en el futuro, por ir pensando de más, por ir qué va a pasar, qué va a suceder. Y sí es cierto, o sea, muchas veces lo único que necesitas es, pues ya voy a dejar de pensar tanta sarta de tonterías, de pendejadas, de este tipo de cosas, y simplemente voy a avanzar, voy a dar ese nuevo paso que necesito hoy, y ya. O sea, ¿para qué ando con tonterías en mi cabeza? ¿Para qué ando con cosas? ¿Para qué ando torturándome a mí mismo? Pero es que no siempre lo controlamos. O sea, cuando estás en ese estado de ansiedad, tú no te das cuenta, tú no lo controlas, tú no dices, oh sí, me voy a poner y voy a avanzar. Entonces debe de existir o un factor externo, o tú debes de estar en un estado de conciencia muy cabrón para darte cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor y de cómo poder avanzar. Aquí tengo una pregunta exclusivamente para Alan, que es:
¿Crees que a veces esperamos a sentirnos listos cuando en realidad nunca lo estamos? Esto lo digo por el viaje que realizaste. Sí. Sí. Muchas veces pasa eso que dices, sí lo voy a hacer, pero cuando ya tenga todo esto que necesito, o cuando ya tenga solucionado todo este desmadre, o voy a hacer esto cuando ya haya logrado primero otras cosas. Y pues bueno, tardas años y años y años y de repente te das cuenta que simple y sencillamente ya se te fue el tren a veces. Entonces, cuando te animas a hacer las cosas, aun cuando no estás seguro si tienes todo completo, créeme que sí pueden salir bien las cosas, incluso hasta mejor de lo que tú esperabas. Y sí, o sea, es una realidad. Hay muchas veces que nos hacemos a la idea de que hasta que no esté todo perfectamente podemos empezar, y la verdad es de que no, muchas veces nunca vas a estar perfecto para poder empezar. El chiste es que empieces y ya en el camino vayas tendiendo a perfeccionar. Ser perfecto no, porque significa que ya no hay más que aprender, más que hacer, o sea, la neta, qué aburrido. Te digo, pero pues es el chiste que somos perfectibles. Una vez que empezamos, podemos ir mejorando cada vez. Y es un consejo que me dijo mi papá, que recuerdo mucho, de que nunca va a llegar el momento perfecto. Tú tienes que crearlo, tú tienes que hacerlo. Le platicaba en algún momento de que no, yo quería andar con esta chica, pero se me fue la oportunidad porque yo estaba esperando hacer algo así muy romántico. Mi padre, o sea, sus consejos de papá es que ese momento nunca va a llegar, tú lo tienes que provocar, tú tienes que ir y hacerlo, ¿no? Y pues con el tiempo uno va agarrando ese tipo de detalles. No solo pasa en cosas de pareja, pasa en cuestiones de negocios, de trabajo, que a veces queremos, no sé, que cuando me llegue el $1,000,000, entonces sí voy a hacer el negocio perfecto. O cuando tenga el socio perfecto, entonces pues ya se va a armar todo esto bien chido. O cuando se alineen los planetas, siempre andamos esperando que llegue ese momento perfecto y pues no llega. Tienes que provocarlo. Elizabeth Gilbert escribió: comer, rezar, amar. Tras una ruptura y una crisis personal, no tenía un plan perfecto, solo sabía que necesitaba moverse. Eso la transformó. Y la psicología conductual muestra que la acción procede a la motivación. Esperar a sentirse listo es algo que paraliza en lugar de ayudarte a que salgan las cosas mejor. Y bueno, el punto 4 del capítulo de hoy es: empezar de nuevo es también una oportunidad de reinventarte. Cada nuevo comienzo es una invitación a descubrir nuevas partes de ti que nunca habías usado. Y aquí la pregunta, chicos, es: ¿qué aprendieron de ustedes la última vez que tuvieron que iniciar de cero? En lo que sea, no sé, puede ser en algún deporte, puede ser en algún negocio, puede ser en... Yo aprendí que puedes ser más fuerte, más inteligente, más social, más lo que quieras que lo que siempre te imaginaste, si te decides a empezar a hacer las cosas diferentes. ¿Mini? Yo aprendí que hay que activar el doble login, que hay que meterle más ciberseguridad a tus cuentas, que hay que tener una cuenta independiente de la principal para tus proyectos. No es la primera vez que me hackean, ya me habían quitado antes el Facebook. Y bueno, ya dejando de lado las bromas, ¿qué aprendí la última vez? Aprendí... ¿Me repites la pregunta? ¿Qué aprendiste de ti mismo la última vez que tuviste que empezar de cero? Ok, sí. Entonces sí, estaba bien. La última vez que tuve que empezar de cero, ¿qué aprendí? Aprendí a no tener miedo. O sea, la última vez que tuve que empezar de cero fue hace 3 años que empecé a trabajar ahí en el Palmore. Que pues dejé algo para algo completamente nuevo. O sea, si bien ya había tenido experiencia en grupo de jóvenes y adolescentes y así, ya creo ya más de 10 años llevaba con esa experiencia. Era la primera vez que iba a estar realmente frente a un grupo, pero dando clases. Ahorita ya sale papita, ¿no? O sea, ya ahorita se han acumulado años de experiencia, pero en su momento era como algo completamente nuevo y no sabía qué hacer, o sea, y más porque antes de la evolución de que yo llegara, por ejemplo, a ese trabajo, era: esto es lo que tienes que ver, a ver cómo le haces.
Y ya, o sea, no te daban muchas cosas. Gracias a la experiencia y todo, pues ya tengo las mismas clases por lo general de cada semestre, y ya sé qué es lo que voy a dar cada semestre y demás. Ya les pongo mi propio estilo y eso, y además ya la universidad nos pide bien las planeaciones, entonces si ya te toca dar una clase, nomás pides la planeación del profe anterior y ya sabes lo que vas a dar. Pero aprendí eso, ¿no? Aprendí a soltar los miedos, aprendí a soltar esas limitantes, esas ideas de ¿y qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Esas ideas de no sé qué onda. Aprendí a organizarme mejor, porque también antes era de que, híjole, a organizar la clase del día siguiente o las de la semana me traía todo el día ocupado con dolores de cabeza, con cosas, y ahorita ya es como, a ver, ¿qué clases me tocan mañana? Esta, que ya sé qué es lo que voy a hacer, vamos a seguir con mi vida, ¿no? Entonces ya aprendí a ser un poco más organizado, ya aprendí a ser un poco mejor. Son de las cosas que fui aprendiendo de la última vez que tuve que iniciar algo nuevo. Oye, Alan, ¿cómo era esta frase del caballo que empieza a correr en la serie de esta? las montañas? No, de la serie esta. ¿Cuál? De cuando empieza a correr, ¿cómo va? Que le hice un como chango. Run, Forrest, go. De que se hace cada vez más fácil. La de BoJack Horseman. Que le dice que sí es difícil, sí, pero se va haciendo más fácil. Pero hay que hacerlo todos los días, esa es la parte difícil. Pero se hace más fácil eventualmente. Frases que puedes usar en el delicioso y en la vida. Ok. De hecho, hicimos ese meme con Manny. Sí, lo hicimos. Yo me acuerdo también mi experiencia de empezar de cero, pues voy a decir dos en este momento. Una fue cuando iniciamos en el trayecto de los grupos de jóvenes, de dar pláticas, y pues yo sentía eso que dijimos ahorita de no, hasta que me sienta listo lo voy a hacer, y empecé a leer libros de... Yo me aventé 2 años antes. Sí, se aventó antes. Él fue más valiente y más fuerte en ese sentido. Y empecé a leer libros de novelas de desarrollo personal, todo este tipo de cosas, que dije, al menos para tener un poquito que enseñarle a la gente, a los que van a estar a mi cargo, para no... Porque sí, yo sentía que lo que yo les transmita, pues va a repercutir en mí, o sea, va a dar mi cara, va a dar mi compromiso, va a hablar de mí. Y pues sí, me fue muy complicado al inicio, tenía mucho miedo de estar listo, y ya cuando lo fui haciendo, me fue muy difícil al inicio, así como dice la frase, es difícil al inicio, pero conforme fue avanzando se fue haciendo cada vez más fácil. Nos tocó tratar con adolescentes muy hiperactivas, un montón de energía, que quería uno darles alguna plática de algo y pues no ponían atención porque traían mucha energía y daban muy dispersos. Entonces aprendimos que con este tipo de personas lo ideal es enseñarles jugando, y si es posible enseñarles jugando en juegos donde agotemos casi toda su energía o la mayoría de su energía. Entonces se volvió un grupo muy chido porque los juegos que hacíamos para agotarles la energía eran muy extremos. Y como eran muy extremos y como eran adolescentes y jóvenes, era así que, esto está muy chido, siento la adrenalina en este tipo de cosas. Y luego ya como ya estaban cansados a la hora de platicarles algo, pues ahora sí ponían atención, y como lo relacionábamos con el juego, entonces captaban muy bien el mensaje. Y con el tiempo se volvió un grupo muy unido, a tal grado que yo recuerdo que salíamos todos los sábados bien contentos, bien felices. O sea, yo no recuerdo personas, a lo mejor llegaban personas con mucha ansiedad y se iban con una paz y una tranquilidad, o había personas que llegaban sin ni un amigo y hacían amigos. Y hacían un montón de amigos, o había personas que eran bien racistas, clasistas y todo, y terminaban haciéndose amigos de otakus, nerds, fresas, cholos, vaqueros, de todo tipo de gente. Entonces fue una experiencia muy chida que la frené en su momento, por decir, hasta que esté listo. Pero ya conforme fue avanzando, pues esto nos fue ayudando mucho a saber cómo tratar con las personas de distintas edades, porque como que cada generación tiene lo suyo. Y pues esta es una experiencia de iniciar de cero. La otra fue cuando se me cayó el negocio. No, incluso no cuando se me cayó, cuando lo empecé la primera vez.
fue todavía más difícil. O sea, se me cayó una vez y volví a empezar de cero, pero la primera vez fue muy difícil porque estaba de tener mi trabajo de ingeniería, ingeniero de moldes de inyección de plástico, y luego pasarme a voy a hacer e-commerce, mentalidad de marketing, mentalidad de vendedor, mentalidad de pues sí, de emprendedor. Entonces es algo muy, muy diferente y hasta contrasta en casi todo. Pero va chido, o sea. Y fue una recta muy difícil cuando inició todo esto. Pero con el paso del tiempo te vas expandiendo y vas creciendo y vas haciendo socios y vas así automatizando todo. Entonces hay todo un mundo detrás de ese miedo. Hay todo un mundo después de algo nuevo. Y aquí un caso real es el de Nelson Mandela. Él salió de prisión tras 27 años. Pues estuvo ahí en la cárcel 27 años. Y a los 70 años de edad que salió, comenzó de nuevo una vida y llegó a ser el presidente de Sudáfrica, a pesar de haber sido alguien que estuvo en la cárcel. Y a pesar de todo, de que pues sí, ¿no? ¿Por qué me meten a la cárcel y todo esto? Él salió renovado. En lugar de salir con odio, él se transformó pues sí, todo ese tiempo lo aprovechó para transformarse y transmitir uno de los mensajes más grandes de paz a todo su país. Transformó una tragedia en una nueva misión. ¿Qué? ¿Cuál fue tu mensaje? Mensaje de paz. Mensaje de paz. Lo sabremos al final. Tun, 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 tun. Y un consejo que les damos el día de hoy es que hagan una lista de cosas nuevas que les gustaría probar o aprender y empezar por una. No tienen que intentar hacerlo todo de la manera más rápida. De hecho, esto sale en una película que me gusta mucho, que es la de Sonic the Hedgehog, del erizo. Y empiezan a hacer su lista de todo lo que les gustaría hacer y empiezan a disfrutarla. Entonces está muy chida. Ya después las otras películas ya tienen más que ver con los videojuegos, uno que es bien fan. Pero esta película fue más así como vamos a darle un mensaje, vamos a hacerla para niños y todos no se queden con ganas de hacer algo, no se queden con esos sueños. Meni, ¿algo que quieras decir de eso? Que tú aprendiste a no quedarte con las ganas de hacer esta lista. Hace tiempo yo hice mi lista y ya la logré completar. Hay que hacer una lista nueva, pero en su momento una de mis crisis era necesito hacer una lista, ¿no? Bueno, una de mis crisis es en mi adolescencia no hice tantas pendejadas. Fui alguien más calmado, más tranquilo y me quedé con esas ganas, ¿no? De hacer cosas. Y ya las he hecho, o sea, como que irme solo de viaje, ponerme un piercing, conocer ciertos lugares, hacer ciertas locuras, no sé, ponerme una pedota, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cosas que nunca hice como que en mi adolescencia, las he hecho ahora y super nice, me falta un tatuaje. Pero de ahí en más, yo creo que la gran mayoría de las cosas de la lista ya la he hecho. No sé por qué ahorita me imaginé, en lo que estaba diciendo esto, me imaginé que si yo me encontrara una Death Note, lo primero que haría sería escribir mi nombre para que no se me pierda, ¿no? Para que sepan que es mía, pero nada que ver con el punto. Le llaman la crisis de los 40. La crisis del tercio de vida. El tercio de vida. Que hasta cierto punto creo que es muy bueno que de jóvenes hagamos todo este tipo de locuras, porque ya cuando están grandes después llega ay, no hice esto, y luego ya andan tratando de hacerlo ya cuando hay más responsabilidades y... No, pero fíjate que hasta eso está chido porque creo que los tres estamos en los años más cogibles de nuestra vida. O sea, nos coge un resfriado, nos coge un dolor de rodilla, nos coge... el SAT, tránsito del gobierno. Sí. Y bueno, el punto número 5 de este capítulo, chicos, es: todo nuevo comienzo necesita un para qué. Tu sueño, tu propósito o tu visión deben ser más grandes que tu miedo. Y aquí pues viene la pregunta, chicos: ¿qué propósito podría darte el valor para dejar lo que ya no te corresponde? Yo creo que aplica más en los sueños y en lo laboral que en otras cosas. Aunque también puede aplicar en parejas, ¿verdad? De que a lo mejor mi sueño es formar una familia y mi pareja de a tiro no quiere tener una familia, no quiere tener hijos. Casado contigo. Te dice la frase que aprendimos en el capítulo de los migajeros: no me veo casado contigo. Es una manera de terminar a alguien.
O la manera de Ted para terminar a alguien es decirle en la primera cita te amo. Y así la asustas y termina la relación. Sí. Pero bueno, chicos, ¿qué propósito podría darles el valor para dejar lo que ya no les corresponde? Ya mencioné uno, ¿verdad? Una familia. Yo creo que cumplir mis sueños, sería como que un propósito, no sé, o sea, independientemente del sueño, ¿no? En mi caso, es por ejemplo, no depender de un trabajo. O sea, yo, por decir algo, a pesar de que estoy haciendo otras cosas, otros emprendimientos, de que estoy intentando hacer como que mi propio sueño de no depender de alguien como patrón, sino yo ser como que mi propio patrón, que está más cabrón. Porque pues tienes que tener más disciplina y demás, pero eso ya lo veremos en otro episodio. Tienes un patrón bien culero o bien chido y al mismo tiempo tienes un pinche empleado que a veces es bien huevón y a veces es llena toda madre. Sí, ándale, pero como que esa estabilidad emocional, no, esa estabilidad financiera o esa libertad financiera más bien es la palabra. Y el trabajo actual yo siempre lo he visto como un hobby, o sea, yo nunca lo he visto como algo en el que estoy casado y en el que ya no me puedo salir de ahí o el que es mi única opción, sino que siempre lo he visto como un hobby porque a mí me apasiona un chingo el enseñar, el dar clases, me encanta y yo creo que me vuelvo más joven cada vez, les robo el colágeno a mis alumnos, pero de ahí en más, o sea, como que yo sentiría que para mí sería como que ese sueño de la libertad financiera, de poder cumplir ciertos sueños. Uno de esos es, por ejemplo, ir a Japón. Uno de esos sueños es ir a Italia. ¿Por qué? Porque pues Japón es Japón, ¿no? O sea, todo friki quiere ir a Japón. Y Italia porque de ahí es Mario. Entonces, pues sí. ¡Mamma mía! El plomero japonés que parece mexicano, que se supone que es italiano, pero habla inglés. Ajá. Nice. Bueno, ya termino. Ese sería como que mi sueño, ¿no? Y las cosas, lo que me motiva a mí para decir esto no funciona, vámonos. Alan, ¿algo que quieras comentar de esto? Poder conocer el mundo. Y conocerlo me refiero no solamente, ay, qué bonito, ya lo visité, ¿no? Sino poder ver y interactuar y conocer otras maneras de pensar y otros lugares y ver cómo es la manera de vivir en diferentes partes y poder interactuar y dejar, si se puede, una huella en cada uno de ellos. De alguna manera positiva. Oye, un sombrero de charro. Eso está chido, me recordaste otro de mis sueños, así como era Al Extremo con Anthony Bourdain, que en paz descanse, va a ser Al Extremo con Manuel García, es uno de mis sueños, de tener mi propio programa, canal o lo que sea, de viajar y conocer gente y tragar, o sea, a fin de cuentas eso, tragar, conocer gente y viajar por el mundo. Y algún día conocer a Luisito en persona, ya como compas, no como un fan X. En algún momento me pregunté. Yo le mandé mensajes a Luisito Comunica hace mucho, los mandé en la peda. La verdad, ¿Qué si tipo en de algún momento mensaje? llegas a ver estos mensajes, Luisito, sorry. Pues nada, diciéndole que en un momento nos íbamos a ir a dar una pedota juntos. Que algún día. Y el Luisito, yo ya ni tomo. Ay, Consejos. Nomás gran malo con toma. no, nomás tomo en cámara para que crean que va a ser popular. Ay, pero soy bien sano para aguantar con la rutina. Un ejemplo cotidiano de esto es dejar una relación tóxica, no por odio, sino por amor propio y por querer construir una vida con paz. Esto es algo... Sí, yo lo escribí, es mi guión. ¿Quién no va a querer construir una vida con paz? No manchen. Pero ya yéndonos a la parte seria, pues sí es cierto, o sea, muchas veces pensamos que una relación tiene que terminar porque es tóxica, porque está todo mal y todo, pero no debería ser tanto así, o sea, también debería ser por amor propio, por los sueños, por el plan de vida que tiene cada uno y pues no forzar a la otra persona a que se adapte a lo que tú quieres vivir de vida y lo que esa persona odia, o sea, puede chocar entre sí. Qué chingón sería que todos tuviéramos esa inteligencia emocional para poder soltar relaciones de esta manera y no tanto porque realmente se están desmadrando y haciendo la vida imposible y todo este tipo de cosas.
Entonces, así está el punto. Vocación, propósito. De hecho, también me acabo de acordar que hace poco me preguntaron, oye David, ¿no pensaste en algún momento si eras muy amigo de Manny en ir al seminario también? Y yo, no. ¿Por qué no? Porque pues siempre tuve de sueños tener una familia y siempre tuve de sueño viajar por todo el mundo. Entonces fue así como, pues sentía que no iba a poder hacer eso o que me iban a dejar. Tienes que quedarte en este lugar hasta que te digamos o no vas a poder tener una familia. Entonces dije, no se arma, por aquí no es. Y pues considero que pues te tiene que hacer feliz lo que hagas. Aunque pues cada es decisión de cada quien, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Y también tiene que ver mucho con vocación. Hay una misión de vida que todos tenemos y que hay que seguir un llamado. Y ese llamado pues te lo da algo muy dentro de ti. Lo sabes, lo sientes, ese instinto que te dice por aquí es dale. Así como también lo he sentido en la música. Que llegué a sentir ese sentido en la música que me decía, toca con el corazón. O sea, dedícate a hacer esto, toca con el corazón. Pero si vas a tocar con el corazón, ¿cómo crees que debes de tenerlo? ¿Cómo crees que debes de tener tu corazón? Entonces, no, Manny, no voy a tocar con el corazón literal, acá mis arterias se quedan bombeando. ¿Sí te imaginaste eso? Metafóricamente hablando de tener un buen corazón. No sé si hay algún instrumento así que... bombeando una trompeta con el corazón. Continúa. Que ahorita todo lo agarra en doble sentido. Un consejo práctico sería que escribiéramos una frase que exprese lo que queremos construir a partir de este nuevo comienzo y leerla cada mañana para mantener el rumbo claro. O hacer nuestro dream board, nuestro muro de sueños, así con todas las imágenes de todos estos sueños que queremos hacer. Y al ver esto decimos, por eso hice este nuevo comienzo, por eso dejé atrás esto que me daba estabilidad para hacer esto. Entonces es muy bueno tener este tipo de detalles, ya sean frases, ya sea imágenes, ya sea algo que te recuerde el por qué diste ese primer paso. Bueno chicos, no sé si les gustaría comentar algo ya para ir cerrando o... algo que aliente a todos a los nuevos comienzos. Una por siempre y muchísimas veces, chicos. Síganle dando siempre. La vida son cambios uno tras otro. Debemos de aprender a adaptarnos a ellos. Hay cosas que nos van a doler, hay cosas que nos van a hacer enojar, hay cosas que nos van a hacer muy contentos, pero hay que acordarnos que todo pasa. Aprender a aceptar, aprender a crecer y seguir adelante. Aunque las cosas vayan y vengan en nuestra vida, la constante es de que pues, somos nosotros en ella viviéndola. Nosotros decidimos cómo nos afectan las cosas y cómo actuamos a partir de ello. Entonces los invito a que analicen, a que conecten realmente con lo que están haciendo en sus vidas, con lo que quieren, con lo que pierden y con lo que les conviene dejar. Entonces cuídense mucho y aquí estamos. Y bueno, aunque en un canal diferente, al menos en YouTube, una de las cosas que me motivó, cierro el episodio con esto, una de las cosas que me motivó a, bueno, pues, que estamos aquí lamentándonos, ¿no? Es que no es la única red social donde compartíamos, ¿no? O sea, tenemos todas las redes de audio, tenemos Spotify, tenemos... las que no conocen Apple Music, tenemos Amazon Music. Las que no conoce la gente, como Kawaii, como Clapper. Tenemos Kawaii, tenemos Clapper, tenemos TikTok, tenemos... Twitter. Como 10 redes sociales distintas. ¿Cómo 10 redes sociales distintas? Se nos cayó una nada más. Se nos cayó una y fue como, pues, YOLO, ¿no? O sea, vamos a revivirla. Espero que en menos de los 2 años que nos tomó llegar hasta donde estábamos en el anterior, podamos ver este episodio de regreso como lo hicimos en algunos episodios anteriores que no hemos subido. Podamos ver este episodio y digamos, mira, llegamos más rápido a los objetivos que teníamos, ¿no? Llegamos más rápido a los 1000 suscriptores y las 3000 horas de reproducción en chinga. 4000 y los 1000 suscriptores y lo logramos más en chinga. Entonces también para eso, a todos los que nos están viendo en este nuevo canal y en nos están escuchando en las mismas redes de audio donde ya nos escuchaban y demás. Nos están viendo en los shorts, en los mismos lugares, en los
cortos, para decirlo así. Pero nos están viendo en un nuevo canal, entonces les tiro este reto de que ayúdenos a crecer rapidísimo. Si ya estaban suscritos en el anterior, vengan y suscríbanse aquí. Compártanlo con toda la gente, o sea, compártanlo con el abuelito, con el tío, con el nieto, con los vecinos, compártanlo, aunque la gente diga, ¿y eso qué fregados es? No, o sea, ustedes vayan y suscríbanse. Nomás como para darnos ese apoyo, ¿no? Para darle un buen funeral vikingo al canal anterior. Y para poder, también que nos sentamos un poco mejor, no te crean. Nos ayudan mucho a que vuelva a crecer rápido esto. Nos ayuda mucho su amor y también nos motiva mucho a seguir compartiendo estas cosas con ustedes. Y pues también les hago la invitación de que si en algún momento algún proyecto que traían, algún emprendimiento o algo, se cae, no lo dejen. O sea, si es un sueño, si es algo que les hace bien, si es un espacio en donde se sienten seguros, un espacio donde les gusta compartir, donde así como nosotros nos desahogamos a veces y eso, síganlo y que siga ese sueño. Y si hay que empezar de nuevo, lo volvemos a empezar. Y si hay que hacer las cosas desde cero, pues las hacemos. Nada más aprendan de los errores, muevan mejor la ciberseguridad y esas cosas. Y ahora sí, las cosas que lleguen de Google, revísenlas. Y pues Google. Gracias. Gracias, piña. Bueno, yo quiero terminar dándoles una pequeña reflexión de algo que me tocó vivir en la infancia. Y a la vieja escuela probablemente le tocó a muchos de ellos. Había un videojuego que se llama Mario Bros. Mario Bros. En el Nintendo, el primer juego que había famoso y popular. Y era un juego muy difícil en su momento, donde tenías que, plomero del que ya hablamos, italiano, creado por japoneses, que parece mexicano, tenía que ir saltando. Que habla inglés. Tenía que comer hongos para crecer, no sé por qué, plantas para lanzar fuego. Pero bueno, ya quitando lo chusco. En este juego te caías muchas veces, estaba muy difícil, tenías que caer en el lugar exacto para poder continuar adelante y tenías que llegar a tu propósito, que era salvar a la princesa. Ese propósito de caballeros que tenemos a veces o de damas que tenemos de llegar a ese final, a esa persona ideal o a ese reino salvarlo. Y era muy difícil, y en aquel entonces pasaba algo muy común. Se te terminaban las vidas y había un letrero que salía así en grande en la pantalla que decía Game Over. Se acabó el juego. Y te entraba una frustración porque pues ya tenías que volver a empezar desde el principio. Tenías que volver a empezar. Es algo que ya no viven los niños, es algo que ya no viven en los videojuegos, porque después inventaron una palabra que se llama continue. Deseas continuar y te dan las oportunidades infinitas hasta que lo logres. Pero antes era vuelve a iniciar tu camino desde el primer mundo. Y al vivir todo esto, los que vivimos este tipo de juegos llegamos a hacernos tan buenos que ya incluso hasta hacíamos retos de ver quién lo pasaba más rápido. O sea, de no poder pasar un juego, a ver quién lo pasaba más rápido. Entonces, esto es algo muy interesante que les digo a todos los que nos escuchan, que a pesar de que parezca que esas letras grandes están en tu vida que dicen Game Over, se acabó el juego, no es así. Puedes volver a iniciar y cuando lo hagas, como dijimos, vas con toda esa experiencia, vas con todo ese expertise que has creado y cada vez lo haces mejor hasta que llegue ese punto que eso que parecía un obstáculo, un nivel tan difícil, pues viene siendo demasiado fácil o te la viene saliendo pelando. Entonces, así es con la vida. Cuando llegue ese momento de esas letras en la pantalla, de esas letras en su vida, que parece que todo está terminado, no está terminado, es el momento de volver a iniciar y darle con todo. No estamos comenzando desde cero, estamos comenzando desde la experiencia. Y aunque el miedo esté ahí, también está el deseo de crecer, el deseo de ser fiel a ti mismo. Terminar algo no es fracasar, a veces es el acto más valiente de amor propio. Así que si estás en ese punto de tu vida donde sabes que algo debe terminar para que otra cosa nazca, respira, da un paso,
porque todo gran viaje empieza con el valor de soltar. Tú solo quédate con esta palabra: confía. Confía en ti, confía en el viaje, confía en la vida, confía en el universo, confía en Dios, pero al final de todo, siempre confía, porque si veas de esta manera, al final todo sale bien, como cuando terminábamos el juego. Y bueno, nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Una pedota, Gracias. ¿no? Para despedir el canal.